Remember, subtitles in English are available on Bonsai Romero videos by activating the captions in YouTube. ¿Qué tal, amigos? Víctor Romero de Bonsai Romero, gracias por acompañarme en otro capítulo más de mi canal. Amigos, se está yendo el invierno, está entrando la primavera con unas temperaturas entre 45 y 55 grados Fahrenheit. Muy agradables los días, las noches baja a 35 a 42 grados aproximadamente. Es el momento ideal para empezar a trasplantar a nuestros bonsai y pre-bonsai, amigos. Yo voy a aprovechar para trasplantar a mis dos maples japoneses que son Disojos. Es un espécimen pero preciosa. Los compré del invernadero el verano pasado y pues no tuve la oportunidad de trasplantarlos porque ya se me había pasado la temporada para hacer esto. Entonces voy a aprovechar para trasplantarlos el día de hoy a una canasta de estanque, y demostrarles cómo lo voy a hacer. Muy sencillo, amigos. Les voy a enseñar sus botoncitos cómo van ensanchándose y ya listos para salir con las hojas bonitas, unos colores fantásticos que tiene en la primavera este espécimen de maple japonés. Como siempre les digo, amigos, vamos a aprender juntos de bonsai. Pues qué más, comenzamos. Pues bien, amigos, ya estamos aquí en el área donde voy a trasplantar a mis maples Disojos. Y les quiero comentar, amigos, como les decía, los adquirí el año pasado en un vivero. Son arbolitos injertados. Realmente el maple japonés, o también conocido con el nombre de latín, ¿verdad?, de Acer palmatum. El Disojo es realmente una variedad una variedad de maple japonés que es difícil de conseguir, sobre todo aquí en Estados Unidos o aquí en el continente americano. Es muy difícil. Hay un canal de un amigo de Inglaterra que tiene un vivero hermoso y enorme con muchísimos bonsai. Se llama Herons. Y Peter se llama el amigo que tiene eso, y tiene cantidad de Disojos. Nada más que para exportar no es problema, pero para importarlo a Estados Unidos es un problema muy grande. Entonces es muy difícil poder conseguir uno de esos, ¿no? Yo no sé si se alcancen a ver aquí cómo se ve el arbolito. Les hago un acercamiento aquí para que vean cómo está pues injertado, ¿verdad? Entonces, pero no hay ningún problema. El arbolito es Disojo. Lo importante es que las hojas que vayan saliendo son exactamente las del maple de Disojos. Lo que voy a necesitar aquí para trasplantarlos son mi canasta de estanque, que ya saben que soy fanático de ellas. Bueno, me gusta mucho porque, no sé, a mí me han resultado fantástico con todos esos orificios que tiene. Tiene una ventilación buenísima. Y eso les encanta a las raíces. Entonces, como pueden ver aquí, amigos, tengo pues ya gran parte de la canasta, bueno, un poco menos de la mitad de la canasta ya ocupada con la mezcla que voy a utilizar. La mezcla que utilizo aquí en esta tina se les puedo mostrar. Tiene Akadama. Soy fanático de la Akadama, como pueden ver, amigos. La Akadama proporciona unas propiedades increíbles para los maples, sobre todo. Entonces, inclusive se pueden plantar en pura Akadama, ¿verdad? Pero como son estos arbolitos, son muy jóvenes, tienen aproximadamente 2 a 3 años. Entonces, lo que hice, le combiné sustrato orgánico, que trae tierra, trae corteza de árbol y trae varias cosas. Entonces, es buenísimo. A ver si lo alcanzan a ver, amigos. Es muy bueno. Tiene corteza de árbol, tiene la Akadama que le mezclé. Entonces, más o menos, tiene una parte de Akadama por 3 partes de la mezcla orgánica. Eso lo hago nada más como inicio para parte del entrenamiento. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente sacarlos, quitarles un poco de la tierra actual y entonces ya colocarlos aquí, ajustarlos. Bueno, vamos a sacar el arbolito para inspeccionar a ver cómo viene. Pues como pueden ver, siempre, por cierto, conservo estas porque las puedo utilizar para otro bonsai o preparación de otro bonsai. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a quitarle un poquito de la tierra. Trae una tierra muy suave, muy orgánica. Entonces, es el invernadero, ¿verdad? Entonces, vamos a quitarle esto un poco.
dónde está el nebari. Nuevamente el nebari es a lo que se le llama la parte más, pues la base en donde empieza el tronco y las raíces se empiezan a distribuir. Aquí pueden ver cómo hay una raíz que viene para acá. Es interesante, pero yo no sé si tenga algo más de raíces del otro lado que puedan ir complementando este futuro nebari, ¿verdad? Tenemos aquí una raíz gruesa, acá viene otra raíz por acá y otras raíces más finas de este lado. Entonces puede ser un buen nebari. A lo mejor vamos a darle un poquito de corte de una de las raíces que no, a lo mejor no le van a favorecer. Esta raíz está yendo hacia arriba, pues la quitamos para que no siga creciendo hacia arriba. Muy bien, vamos a hacer un corte de raíces que estén colgando mucho, que estén muy largas. Eso va a ayudar a promover nuevas raíces en esta temporada. A ver, aquí. Vamos a preparar un orificio en la tierrita para que pueda estar ahí. Vamos a colocarlo en el centro de la canasta. Como les digo, por lo general un bonsai en su maceta de bonsai, ese sí lo queremos poner descentrado, y pues lo ideal es de que la cima, la cúspide del bonsai quede más o menos centrada con la maceta, pero el tronquito sí tiene que estar un poco descentrado para que le dé un aspecto bonito, ¿verdad? Bueno, muy bien. Aquí está esto y lo vamos a sujetar de tal forma que lo ayudemos a que no tenga ningún problema. Amigos, les pido unos momentos de su tiempo para poderles comunicar que el motivo de mi canal y de los episodios que yo les muestro es para compartir con ustedes cómo voy aprendiendo todo lo de este maravilloso arte del bonsai. Les pido por favor que consideren apretar ese botoncito de suscripción. Es gratis, no les cuesta nada, y tocar esa campanita en YouTube para que les avise cuando tengan nuevos episodios con unos temas de que puedan ser de su interés. Vamos a aprender juntos de bonsai, amigos, y pues muchísimas gracias por considerarlo. Y pues qué más, continuamos con el video. Muchísimas gracias. Le voy a meter aquí el alambre, a ver si pueden ver por esta cámara. Este alambre lo voy a poner por aquí. Muy bien. Para sujetarlo con este otro que lo voy a colocar por acá, abajo de estas raíces gruesas que tiene. Vamos a darle la vuelta de esta forma para poder sujetarlo. Así. Hay que siempre utilizar las herramientas correctas lo más que se pueda, ¿verdad? Para que no tengamos ningún problema y ayudemos a proteger a nuestros arbolitos, nuestros bonsai, pre-bonsai, etcétera. Vamos a dejar así por el momento. Como pueden ver, aquí está muy enclenque. Para acá ya no, para acá ya está más seguro. Estos dos alambres lo están asegurando muy bien. Los de acá, ¿verdad? Están asegurando muy bien para este lado y para este lado. Entonces, pero para acá pues no tiene ningún soporte. Entonces vamos a mandar nuevamente este alambrito por abajo de esta raíz y así evitamos que se maltrate. Pues muy bien, amigos, ya está asegurado el primer maple y nada más empujamos los alambres hacia abajo para que no queden así hacia arriba y nos vayamos a picar la mano o el dedo o lo que sea, pero ya quedó. Como pueden ver, no sé si alcancen a distinguir, el movimiento que tiene es muy poco, pero este alambre ya le está ofreciendo al maple una estabilidad mucho mejor. Vamos a ponerle la tierrita para que ya quede listo este maple.
voy a plantar el otro y se los muestro cómo quedan los dos. Pues muy bien amigos, ya quedó así los dos maples disochos plantados y listos para crecer en esta temporada. Amigos, tienen un nevari fantástico, ¿no? Aquí les puedo mostrar cómo hay gran potencial de raíces que a lo mejor unas las voy a cortar y otras pues dejarlas para que sigan ensanchándose, ¿no? Pero ya raíces anchas en el nevari, que es esta parte de aquí, si se van desarrollando de una forma bonita, que se vea la base del arbolito y del bonsai eventualmente, se va a ver como que se está aferrando a la tierra y es un aspecto fantástico. Aquí tenemos el otro, también tiene, claro que tiene raíces un poco más delgadas, pero tiene mucho potencial, que tiene unas raíces que ya se están formando de una forma muy prometedora. Entonces, bueno, ahorita les voy a poner agua, acompáñenme para ponerles agua y así queda este proyecto completado para que en este año 2024 crezcan fantástico. Se van a ir del 24, 25, 26 y a lo mejor en la primavera del 27. Eso les daría un ciclo completo de 3 temporadas y revisarlos, ¿verdad? Estar al pendiente de ellos sobre todo. Ahorita también les voy a hacer un acercamiento de los botoncitos como se los prometí para que los vean también. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme en otro capítulo más de mi canal. Soy Víctor Romero de Bonsai Romero. Acuérdense, vamos a aprender juntos de bonsai. No olviden suscribirse a mi canal, amigos. Este año se vienen cosas muy importantes para Bonsai Romero, así que quédense con nosotros, suscríbanse y pues nos vemos en el próximo capítulo, amigos. Hasta entonces. Miren qué cosa tan bonita. El color se ve, a lo mejor se aprecia como rojo, pero en realidad tiene un color medio rosado. Total de que algo fantástico. Estos, y como pueden ver ya se están, a ver si alcanzo a enfocar aquí, ya se están hinchando los botoncitos para que las hojas salgan. Y aquí les voy a mostrar también cómo ya se ven en la primavera.